Shabbat Shalom nuevamente, que Hashem, el Dios de Israel y de los justos de las naciones que guardan sus mandamientos, esté con todos nosotros en este Shabbat a través de los méritos de Yeshua, el Mesías judío. Esta semana tenemos una parashá muy interesante, una sección de la Torá muy interesante, que nos introduce algunos síntomas espirituales que pueden producir bloqueos en la vida de las personas. La parashá de esta semana lleva por nombre Zarat. Zarat, que es una especie de infección cutánea, es parecido a un cáncer, pero un cáncer en la piel. Normalmente la gente tiende a traducirlo como lepra, pero esa infección cutánea tenía una razón espiritual, no es propiamente lepra. Normalmente uno habla de eso como lepra, pero eso es como un tipo de cáncer en la piel, que también se le podía pegar a los objetos, porque tiene que ver con un asunto espiritual. O sea, cuando vemos la lepra bíblica en la Torá, inmediatamente tenemos que relacionarla con algo espiritual. Con algo espiritual. Entonces, incluso vemos en las escrituras que en un momento específico, que es una de las razones por la que da esa condición, o daba en la antigüedad, vamos a ver si podemos explicar un poco sobre eso. Vemos en la Torá que hay un momento en donde, por una situación que se da, Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón hablan de Moisés, y a Miriam le cae lepra, o le cae esa infección cutánea que llamamos lepra, pero que vuelvo y repito que no es la lepra que conocimos científicamente en la humanidad. Y eso hizo que el campamento de Israel se detenga por 7 días. Aquí hay algo interesante allí también. El diagnóstico y la supervisión de ese proceso duraba 7 días. Eso, vamos a explicar qué relación tiene eso también. Entonces, cuando uno analiza el episodio de Miriam y la ley, el mandamiento que da la Torá en este capítulo 12 y 13 de Levíticos hoy, nos damos cuenta que esa enfermedad cutánea tenía mucho que ver con una situación espiritual. De hecho, la lepra en sí, ese contexto de la lepra, es una figura de la condición de pecado, de esa mancha pecaminosa que adquiere el alma, de la cual tiene que lavarse, tiene que purificarse en 7 días, en 7 milenios. Entonces, fíjense que cuando leemos la Torá, en este pasaje de la Torá, hace mucho énfasis que el análisis que haría el sumo sacerdote sería por 7 días. Después de los 7 días, si estaba limpio, pues entonces esa persona iba a ser declarada limpia y podía reiniciar sus actividades sociales. Mientras no era declarado limpio, no podía realizar sus actividades sociales. Estaba en cuarentena. Pero esa cuarentena se medía de 7 en 7 días.
Si en los primeros 7 días estaba bien, pues era declarado limpio y se integraba. Si no estaba limpio todavía, pues 7 días más. En alusión a que el alma, el ser humano, su nefesh, su neshama, su ruach, se infecta por el pecado y tiene 7000 años para purificarse, para ese proceso de purificación. Entonces, y va siendo supervisado para poder entrar a las edades eternas. De hecho, el capítulo comienza diciendo que Dios le dijo a Moisés, le ordenó a Moisés, que cuando una mujer diera luz, si era un varón, guardaría 7 días primarios, le haría la circuncisión y posteriormente, entonces, de circuncidarlo, ella tendría que pasar 33 días más purificándose para un total de 40, no así con la hembra. Pero fíjense que ese proceso de purificación también lleva la cantidad de días, 7 días, que hablábamos la semana pasada, la importancia del 8, que es las edades eternas, porque todavía la Torah está en ese contexto. La Torah quiere hablarnos de ese contexto, del contexto milenial, de los 7000 años que debe de durar la humanidad para entrar en un estado de pureza absoluta. Entonces, cuando cerremos el ciclo de los 7000 años, entraremos en un estado de pureza absoluta, pero mientras tanto tenemos que ir quitando de nuestras vidas la lepra, o sea, el pecado. Entonces, te puede tomar el contexto y donde quiera que aparece lepra o infección cutánea te pone pecado y se da cuenta que es equivalente. Entonces, nuestros sabios enseñaron que esa condición es producto de acciones espirituales que el individuo realizaba. Hoy en día, ¿por qué no existe esa infección cutánea? Que dicho sea de paso, hoy lo que la gente llama lepra no existe realmente. Hoy lo que hay es una condición que se llama vitiligo, algo así, que es una mancha que sale en la piel con características blancas. Pero la lepra bíblica, por eso empecé diciendo que era como una especie de cáncer de la piel, porque la lepra bíblica tenía una característica y era que no solamente salía la irrupción en la piel de color blanco o de color roja, sino que se hundía la piel en ese lado, porque específicamente en el lugar donde salía la mancha, la circulación de la sangre se paralizaba. Esa era una característica que tenía. Por eso la persona con esa infección cutánea perdía la sensibilidad en las áreas que le salía e incluso tomaba el riesgo de que al toparse en esas áreas se le podían caer los pedazos. Y había mucha gente que perdían pedazos porque perdían la sensibilidad en la piel, producto de esa infección cutánea llamada lepra. Pero la lepra, esa lepra bíblica, ese cáncer de la piel bíblico, está íntimamente ligado a ciertos tipos de pecados. ¿Entiendes? Entonces, fue vista la lepra bíblica como un síntoma espiritual. Por eso no era tratada por un médico, ni por un curandero, ni por un especialista. El único especialista para tratar la lepra era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Entonces, cuando aparecía la lepra, era evidente que la circulación de la sangre en esa área específica de la piel estaba ausente y por eso se ponía blanca. Entonces, el bloqueo de la circulación era lo que revelaba el síntoma físico, que era también una imagen del bloqueo espiritual, a nivel espiritual, que recibía esa persona, porque la sangre es la vida. Entonces, lo que quería
dar a entender esa enfermedad era que esa persona específicamente tenía un bloqueo espiritual y por eso era sacada de entre el pueblo. ¿Ves? Era sacada del pueblo. Entonces, cuando, por ejemplo, los sentimientos, la inspiración que la persona tuviera, las intenciones, los deseos que tuviera la persona, que no fueran correctos y que fueran con la intención de perjudicar a otro y lo desarrollaba a través de la crítica, la murmuración, la especulación, etcétera. Ese era un reo eminente de ser afectado por ese cáncer. ¿Entiendes? Porque cuando una persona tiene esa actitud ante otra persona, está mostrando que tiene un ego inflado. Esos sentimientos son amplificados. Cuando a una persona le caía esa lepra es porque esa persona tenía una gran carga energética contraria sobre una persona. Entonces se manifestaba esa condición marcándolo con la lepra. Fíjense que el mismo Caín, cuando analizamos el texto de la Torá, nos damos cuenta que Caín, lo que movió a Caín a matar a su hermano fue un gran celo. Dios mismo le dice, ¿por qué se ensañó tu semblante? ¿Y cuál fue el resultado final? Dice que le puso una marca. Entonces, esa marca distintiva de la lepra era para especificar que ese tipo tenía un exceso de confianza en sí mismo, tenía un exceso de autoimportancia en sí mismo, tenía un exceso de personalidad tóxica. Entonces, era una persona controladora, tenía pretensiones de superioridad moral. Entonces, y se corrompía de cualquier forma, porque él es una persona que él se entendía a sí mismo como que merecía todo, y si alguien lograba lo que él deseaba o que él entendía que se merecía, entonces odiaba a esa persona y buscaba cómo descalificarla moralmente. Entonces, como resultado de esa actitud venía sobre ella la lepra. Entonces, eso producía un bloqueo espiritual en esa persona, al punto que la influencia espiritual sobre esa persona se retiraba. Entonces, no tenía cobertura espiritual y dependía 100% de lo que decidiera el sumo sacerdote, que es el individuo con el nivel espiritual más elevado. Entonces su vida prácticamente ya dependía de lo que el sumo sacerdote hiciera. Y el tiempo de cuarentena que se le daba, dicho sea de paso, se le otorgaba ese tiempo para que esa persona entrara en un proceso de revisión personal y decidiera arrepentirse. Si no había arrepentimiento en el corazón de esa persona cogía el riesgo de pudrirse, o sea, de pudrirse entero, totalmente. Entonces, otra razón por la que provenía esa infección cutánea que se ha denominado lepra era el orgullo y la arrogancia. Que antes de entrar en esto quiero significar lo siguiente. Aunque no existe la lepra como tal hoy, como condición de bloqueo espiritual, el efecto de bloqueo espiritual sobre las personas que tienen estas actitudes que estamos mencionando en la Torah hoy se mantiene. Ahora, ¿por qué hay un cambio? ¿Por qué hoy en día, si una persona es orgullosa, arrogante o criticona o calumniadora o envidiosa, no le sale lepra propiamente dicho?
por una sencilla razón. Es porque el templo no está en pie. Porque en el único lugar y la única persona que podía trabajar con eso e incluso identificar que eso era lepra, era el sumo sacerdote y era en el lugar del templo. Por eso es que fíjense que Yeshua tiene varios encuentros con leprosos a los que él sana, pero él les dice algo interesante que quiero destacarlo hoy. Es muy importante que lo destaquemos. Él le dice, vete y muéstrate al sacerdocio para testimonio a ellos. Ese pasaje lo cogen muchas veces los cristianos como para significar que Yeshua estaba en contra de la ley y del servicio del templo. Y es todo lo contrario. Yeshua con esa acción está demostrando dos cosas interesantes. Una, que él tenía una calidad de sacerdote también, porque podía interactuar con el leproso, cosa que solamente el sacerdote lo puede hacer. Y como está declarado, dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Y dos, está mostrando con eso que él guardaba la ley estrictamente, porque es un requisito de la ley. Lo leímos en el capítulo 12, comienza diciendo, dice Dios a Moisés, dile a los hijos de Israel esto. Es una ley que sale de la boca de Dios. Y Yeshua la cumple a cabalidad. Aunque se hace el milagro, él le dice al leproso, vete y muéstrate al sacerdote, porque el sacerdote es la única persona autorizada por la Torá para declarar si la persona está sana, sí o no. ¿Sí? Porque es un asunto espiritual que ha venido sobre esa persona. ¿Sí? Entonces, la autoridad delegada de la Torá es sobre el sacerdote para verificar si la persona ha sido sanada o no. ¿Sí? Ahora, Yeshua como Mesías tenía la autoridad para sanar a los enfermos, pero no podía pasar por alto el establecimiento de la Torá de que el sumo sacerdote revisara la condición del leproso, si era saludable o no, si era pura o impura. Entonces el sacerdote iba a certificar si había ocurrido un milagro. ¿Te ve? Fíjese el contexto, cómo Yeshua es cuidadoso de guardar la Torá hasta en ese punto. Entonces dice la Torá en el capítulo 13:29, si un hombre o una mujer tiene una lesión en la cabeza, etcétera, que hay personas que le sale a veces como en peines y cosas así. Dicen nuestros sabios que la causa de la aparición de la azará o de la lepra o la infección cutánea sobre la cabeza es por orgullo y arrogancia. Entonces, es a diferente a la que aparece en el cuerpo. La que aparece en el cuerpo es el resultado de chismes o calumnias. Entonces, porque esas son faltas. ¿Por qué aparece en el cuerpo esa otra? Porque son faltas superficiales. Por eso salen por encima del cuerpo. Pero cuando las personas son afectadas en otras partes del cuerpo, como en este caso la cabeza, es producto de que es orgullo y arrogancia. Porque son actitudes mentales, por eso le salía en la cabeza y afecta a la cabeza. Entonces, cuando una persona es arrogante, es soberbia, es orgullosa, tiene un problema mental. Entonces, porque no se mide en la justa medida, sino que se cree superior a los demás. Entonces, y al creerse superior a los demás, entonces el universo le manda esa condición en la cabeza. Entonces, en la cabeza. Entonces, ¿qué debe de hacer la persona? Esforzarse constantemente para eliminar esos defectos de carácter. Entonces, que hay personas que se justifican así mismo y dicen, que yo soy así, que yo nací así, que yo... No, para justificar la actitud que tiene, que no es correcta. Entonces, cuando la persona le salía en la cabeza,
era porque esa persona tenía un problema de orgullo y arrogancia. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso es importante destacarlo. Muy importante destacar eso, que sepamos eso. Otra condición por la que se daba la lepra, cuando leemos el capítulo 13 también, verso 55, dice que el sacerdote deberá examinar toda prenda, todo entorno, todo lo que tuviera relación con la persona afectada de lepra. Y eso tenía también una razón específica. En este caso, donde la persona con lepra pudiera tener, por ejemplo, la ropa enferma, la casa enferma, o que si se sentaba en una silla, la silla podía quedar declarada enferma, por eso nadie lo tocaba. Tenía que cubrirse el cuerpo y dejarse solo la cabeza descubierta e ir vociferando en el camino. Ahí viene uno, ahí viene uno. Eso tenía un objetivo interesantísimo, señores. Enseñaron nuestros sabios de bendita memoria que eso ocurría para que esa persona se enfocara a ver a los otros de manera positiva. Y aquí hay que hablar de esto. Esto es importante. Todo es importante, pero esto es muy importante para nosotros. Ver al otro de manera positiva. Fíjense que normalmente la actitud normal de la gente es siempre juzgar al otro de manera negativa. De manera negativa. No, porque tú esto, porque esa persona es aquello. Te hablan de alguien para un proyecto y una vez tú buscas lo malo de esa persona. Entonces, te presentan a una persona y lo saludas muy efusivamente, pero después que se va, bueno, yo como que tengo una espinita con él, que sé yo cuánto. Siempre la gente está como viendo al otro de forma negativa. Sin embargo, como dice Yeshua, no se miran la paja, la viga que está en su ojo, sino que miran la paja que está en el ojo del otro. Entonces, al que le caía la lepra, donde se veía implicado también su casa, su ropa, sus prendas, etcétera, era para hacerle entender a esa persona que no se enfocara tanto en ver al otro de manera negativa, sino de manera positiva. Usted sabe lo bendecido que es poder hablar bien de todas las personas. Cada vez que tienes una oportunidad de hablar de alguien, hablar bien de esa persona. Y aunque otro hable mal, tú hablar bien de esa persona. Tener una perspectiva positiva del otro. Eso es importantísimo. Porque con la vara que tú seas medido, que tú midas, serás medido, dice la Torá. Y también es una de las razones por la que la Torá especifica que sea el sacerdote el que juzgue los casos de lepra. ¿Entiendes? Que sea el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un tipo que no tiene compromisos con nadie más que con Dios. Y el sacerdote no va a evaluar a la persona por lo que haga, por lo que no haga, por lo que le dé o por lo que no le dé. El sacerdote va a evaluar a esa persona según lo que está escrito en la ley. Entonces, no va a ser cohecho, no va a recibir soborno. Entonces, un tipo que está leproso pero es millonario, lo voy a dejar en la casa porque él me está pasando
$2,000 al mes para que nadie lo sepa, nada de eso. El sacerdote tiene una visión objetiva del cumplimiento de la Torá. Al igual que Yeshua dice, vete, muéstrate al sacerdote. Porque eso es lo que aplica, eso es lo que manda la Torá. Eso fue lo que salió de la boca de Dios. Y es lo que dice Dios, es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el sacerdote, que es el ejemplo para este leproso, el sacerdote es un individuo que tiene un amor incondicional hacia todas las criaturas. Y lo demuestra teniendo en cuenta de no torcer ningún área de la ley, ningún área de la Torá. Por eso el sacerdote se aseguraba cuidadosamente de que todo lo prescrito en esa ley de la lepra se cumpliera antes de él declarar limpio el lugar, limpio a la persona y limpio a cualquier prenda. Es un ejemplo lo que está dando la Torá con el sacerdote en cuanto a esa actitud. Pero no se apresura ni a declararlo puro ni a declararlo impuro. Él investiga, analiza y espera el tiempo reglamentario. Es una actitud que hay que emular. Usted no puede apresurarse a hacer juicio de valor sobre nadie. No puede apresurarse al tiempo para evaluar las cosas. A usted le presentan una persona que va a hacer un negocio con un amigo suyo, usted no puede una vez juzgarlo deliberadamente. No haga ese negocio con ese tipo, porque ese tipo, tú verás que con el tiempo te va a hacer esto. Usted te está yendo adelante y estás juzgando a la persona y le estás echando hasta mal de ojo al negocio. Tienes que tener la capacidad de análisis constructivo, de esperar que las cosas fluyan en el orden divino. Entonces el sacerdote tenía esa capacidad. Entonces, cada vez que se incurre en ese tipo de acción, se está produciendo un bloqueo espiritual. Entonces, hay personas que comienza a irle mal en la vida de repente. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento como que Dios me ha abandonado? ¿Por qué siento como que todo lo que hago me sale mal? Eso es una lepra espiritual. Eso es un estancamiento espiritual que se ha producido porque en algún momento difamaste a alguien, hablaste mal de alguien, juzgaste mal a alguien, juzgaste para mal a alguien. Entonces, hubo un proceso de lepra del que tú fuiste protagonista porque incurriste en la falta de juzgar a alguien sin misericordia. Entonces con la vara que tú midas serás medido. Entonces cuando nosotros hacemos juicio de valor de una persona, no importa la condición y las acciones que esté realizando esa persona, nuestro deber no es de ponernos en posición de jueces. Nosotros tenemos que tener una posición siempre de compañerismo, de amor hacia las personas. ¿Entiendes? Como está escrito, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si una persona está en pecado, la actitud correcta de la Torá es el amor. ¿Por qué Dios salva al mundo? Es por amor. Porque la persona cometió una falta. Pero Dios no está juzgando la falta, Dios está amando al individuo. ¿Te ves? Entonces, esas mismas cualidades son las que deben despertarse en nosotros para que podamos beneficiar al otro y podamos escaparnos de un estancamiento espiritual. Y ese estancamiento espiritual se da a razón de que hoy no hay templo.
como les decía hace un rato. En la falta de templo, entonces las consecuencias de los pecados se van generando en el desarrollo de la vida de la persona. En la presencia del templo y en la presencia de una monarquía, de un rey, las condiciones ante el pecado son diferentes. Hay pecados que son de muerte y su ejecución se da si existe un rey en Israel. Y hay pecados que tienen carácter litúrgicos, morales, que su ejecución se da, su consecuencia se da si está el templo. Hay otros pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales entre el hombre y su prójimo. Esos están vigentes. Entonces, cuando hablamos mal de una persona, estamos violando la Torá. E independientemente que exista o no exista un templo, hay una consecuencia. Entonces, hay una consecuencia. Y hay mandamientos que tienen que ver con nuestra relación directa con Dios, que independientemente de que haya templo o haya rey, hay una ejecutoria en contra del transgresor. Entonces, en contra del transgresor. Como la dieta alimenticia, la idolatría, la fornicación, ahogado, etcétera, que son transgresiones que escapan al espacio-tiempo, que no están solamente suscritos al templo o a la monarquía, que tienen que ver con la relación del ser humano con el Creador, y otros que tienen que ver en la relación del ser humano con el ser humano. Entonces, la lepra venía como una forma de identificar a esa persona públicamente por la falta que había cometido. Pero tenía también la oportunidad de arrepentirse en 7 días. Tenía 7 días para hacer conciencia, para arrepentirse. Nosotros tenemos 7,000 años para hacer conciencia. Tenemos una vida para hacer conciencia. Pero no podemos malgastar el tiempo y la vida viendo lo que el otro hace y obviando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no podemos vivir señalando a los demás sin hacernos una crítica constructiva a nosotros mismos. Entonces, dice Santiago, si tú te crees religioso, pero no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Tu religión es vana. De una misma fuente no puede salir agua pura y agua impura. Tú no puedes bendecir a Dios con tu boca y con esa misma boca hablar mal de una persona que fue creada a la imagen de Dios. Entonces, para que eso se entendiera, la Torá dice que ese tipo de personas venía lepra sobre ellos. Para avergonzarlo, para crearle conciencia, para que entendiera que era malo eso. Por eso cuando Miriam lo cometió, el campamento completo se detuvo. Para que la gente vea que es que no se puede. Señores, y nosotros estamos viviendo en una sociedad donde hoy se vive de eso. Se vive de hablar mal del otro, de meterse en la vida del otro, de juzgar al otro. Se vive de eso hoy en día. Hay una lepra colectiva en la sociedad. Hay un bloqueo espiritual donde la conciencia de la gente se ha cauterizado y se ha inclinado a la materialidad. Y no hay forma de que la gente haga teshuvá porque su corazón se ha ido en pos de la vanidad. Y se fomenta el chisme, la murmuración, la crítica, la envidia, el odio gratuito. Porque esa es la tendencia de la sociedad de hoy.
Y eso lo que está creando es un bloqueo espiritual a nivel social, a nivel colectivo. Y la presencia divina se aleja cada vez más cuando esas cosas suceden. Está escrito en el Talmud que la razón por la que el templo fue destruido es porque había odio gratuito. Entonces, cuando hay odio gratuito, odio sin causa, cuando una persona odia a otra sin que otra le haya hecho ningún tipo de daño, porque no le cae bien, porque tiene aquello, hace lo otro, hace aquí, hace allá, ese odio gratuito lo que fomenta es que la presencia divina se vaya. Entonces, por eso el templo fue destruido, porque había rivalidad entre nuestro pueblo. Y al haber rivalidad, se le dio el mérito a los romanos para que destruyan el templo. Entonces, pero el templo no fue destruido porque la ley fue abolida, no. El templo fue destruido porque Roma, con el emperador Tito, 70 años después de Yeshua, destruye el templo. Yeshua muere estando el templo en pie. Los discípulos comienzan su ministerio estando el templo en pie. Pero había una situación sociopolítica en Israel que generó la destrucción del templo a mano de Tito el Grande. Y a partir de ese momento, la liturgia cambió. Pero Dios no cambió la ley, porque Dios no puede cambiar, y la ley es la palabra de Dios. Entonces, todas esas cosas son de alto nivel de importancia para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que entender esas cosas, cómo es que se traza el camino de la vida de manera efectiva y real, no de manera conciliar, doctrinal, dogmática y mentirosa. Entonces, ese bloqueo espiritual se puede impedir haciendo las siguientes cosas. Número 1, dejando a un lado la arrogancia y el orgullo, siendo humildes. Como está escrito, Él da gracia a los humildes y humilla a los soberbios. Número 2, teniendo una mejor perspectiva del otro, mirando al otro con una gracia, mirando al otro con misericordia, mirando al otro siempre con buen ojo. Tratar siempre de entender la condición del otro. Siempre. Y número 3, no creerse superior a nadie. Dice, está escrito, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino más bien que piense de él con cordura, estimando a los demás como superiores a él mismo. Tenemos siempre que ver al otro como superior. Eso no nos hace menos, al contrario, nos hace más. Yeshua dijo, para la gente de las naciones se hace de esa manera, pero para ustedes el menor es el mayor, es el que sirve. Quien sirve es el que tiene el más alto nivel, no el que es servido. ¿Sí? Pero entre las naciones la gente quiere ser servida. Y a los líderes hay que servirles, hay que idolatrarlos, y hay que andar detrás de ellos. No, el líder está para servir. Por eso Yeshua se despojó a sí mismo, le lavó los pies a sus discípulos, mostrando la humildad. Pero dice, no, maestro, no haga eso. No, deja que te lave también. Cuando él lo entendió, dice, lávame hasta la cabeza. Porque la humildad es el secreto de la grandeza. Pero cuando una persona se hace grande, ella misma está permitiendo que se dé un bloqueo espiritual en su vida que antes se llamaba lepra, pero que hoy puede ser una condición de salud o puede ser un problema grave en su vida que se planta, que se pone delante de ella para que venga un arrepentimiento genuino en su corazón por el sufrimiento ocasionado por esa situación, que era el objetivo que tenía la lepra. Era el objetivo que tenía la lepra. Quiera Hashem, quiera Dios, el Dios de Israel,
que nosotros podamos entender eso en medio de esta sociedad que se corrompe y que tiene una lepra social que contamina cada día más a través de las redes sociales nuestra sociedad. Y nosotros podamos ser modelos, ejemplos de sal de esta tierra, de luz de este mundo, libre de lepra y libre de bloqueo espiritual, para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Shabbat Shalom. Que la pasen bien.